si habéis sido medianamente observadores, habréis apreciado que en 2 o 3, creo que 3, las 3 últimas semanas no hemos estado por aquí con vosotros, hemos estado en diferentes compromisos, ¿no? Y ahora venimos y me toca predicar, y el domingo que viene tampoco venimos, pero no es se trata de leves y breves coincidencias. Muy bien, pues no sé si os ha pasado el hecho de a veces llevarte media vida o casi la vida entera viendo, interpretando, aplicando a tu propia vida algún texto bíblico de una determinada manera, de una forma muy concreta, específica, y de pronto te plantas delante del texto de una manera más reposada, con una mirada más crítica a tus propios pensamientos que hasta entonces te han acompañado a la hora de interpretar el texto, y te empiezas a sorprender con una perspectiva un poco diferente. Algo que te dice el texto que antes no te decía, profundizas más, intentas aclarar las ideas y descubres que cuando consultas y ves y estudias y escuchas a otros hay importantes discrepancias entre unos y otros en textos que para mí nunca habían sido objeto de perplejidad, de duda, de no lo entiendo, ¿no? Y finalmente vas viendo una perspectiva, una dimensión diferente a la que antes tenías, y con prudencia te acercas y te planteas esas dudas, ¿no? Muchas veces, al menos en mi experiencia, cuanto más estudiamos algo, menos radicales nos volvemos en la percepción de la realidad que vamos viendo. Y contra más estudiamos algo, tenemos más convicción personal quizás, pero también más respeto hacia otros que pueden pensar diferente, ¿no? Denotando que quizás la intolerancia, el legalismo, el radicalismo muchas veces no es más que la expresión de quien no sabemos responder con coherencia y nos rasgamos las vestiduras para defender posiciones sin argumentos, ¿no? Hoy quisiera plantearos una propuesta para vuestra consideración, y os invito con ello a que tengáis una sana y saludable mirada crítica en lo que os voy a compartir, porque es un texto que durante mucho tiempo yo había visto desde una perspectiva y ahora creo que veo otra un poco más definida. Y si nos vamos al libro de Romanos, capítulo 7, versículos 14 al 25, paréntesis mientras buscáis, no os asuste nadie, no es doctrina fundamental, no es nada trascendente, ¿vale? Creo que sí es trascendente, pero no es doctrina fundamental. En el texto de Romanos 7, versículos 14 al 25, encontramos que el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Qué descripción de sí misma más fuerte, ¿no? Vendido al pecado. ¿Por qué? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, en resumen, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ante esta realidad, dice el autor, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo en la mente o con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. He querido reflexionar en este texto bajo el título general Legalismos de ayer y hoy. No sé si recordáis los dibujitos animados que decían no sé qué, de ayer y hoy presenta, ¿cómo era? De Tun y Tun o algo de eso, ¿verdad, Lía? Tú has dicho así, te está sonando.
legalismos de ayer y hoy presentan. Bueno, es la idea, ¿no? Gráfica. ¿Qué significa esto? Pues que os propongo que a veces, como os decía al principio, una lectura superficial o una lectura a primera vista, lo que hacía Juan cuando empezaba leyendo el texto de Jeremías, una lectura fuera de contexto, superficial, a primera vista, normalmente con esas lecturas agredimos el texto porque forzamos al texto a decir lo que no dice, y es una violencia contra la propia escritura, ¿no? Y en el texto que hemos leído solemos tomarlo para identificar con estas palabras trágicas del apóstol Pablo la dificultad extrema que se encuentra en la batalla cristiana, ¿verdad? La tremenda dificultad, se ha quedado ahí tapado, de la batalla, la tremenda dificultad de proseguir en la vida de santidad y la dificultad extrema de tener victoria contra el pecado, ¿verdad? Que acaba diciendo miserable de mí, es que soy un vencido permanente. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que es un texto que nos habla de la triste derrota sistemática que sufre el cristiano, ¿verdad? O sea, vive, y es la experiencia que vemos aquí del apóstol Pablo, que vive en una derrota sistemática y permanente. Yo no sé vosotros, pero en mi caso, de manera sutil, muchas veces este texto me ha servido como justificación. ¿Como justificación de qué? Como justificación para mis propias caídas. Y yo me digo, nos podemos decir, bueno, si Pablo, el gran apóstol Pablo, el autor de gran parte de los escritos del Nuevo Testamento, tenía estas batallas y cosechaba estas derrotas, ¿quién soy yo para estar por encima? Justifico mi propia caída. El apóstol Pablo dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y digo, igual que yo. Una sutil justificación. De esta manera quitamos importancia a la realidad, muchas veces, de nuestra propia negligencia en el camino de la santificación, y relativizamos o minimizamos nuestras caídas. No sé si tú has usado este texto así de alguna vez. Yo lo he usado. A mí me ha venido muy bien. Pero resulta en una decepción. Si no fuera por el breve paréntesis casi perdido del versículo 25, donde aparece, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Todo lo demás es derrota y es ruina. Prácticamente es la descripción del duelo por el fracaso permanente del creyente a la hora de confrontar el pecado. Ahora, resulta contradictorio esto que estamos viendo hasta ahora, si lo vemos en el contexto. Estoy teniendo dificultades con esto, no sé si al intentar pasar. Vale. Resulta contradictorio, como decía, con otros contenidos de este mismo libro y del resto de escritos del apóstol Pablo. Ha pasado un capítulo solamente, desde el 7 que hemos leído hasta el 6, que está por delante. Mirad algunos versículos perdidos en el capítulo 6. Versículo 6, por ejemplo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Ha entrado en una crisis de identidad el apóstol Pablo? Si acaba de decir esto, ¿cómo ahora dice, miserable de mí, quién me librará de este cuerpo de muerte? Que he sido introducido, comprado por el pecado. Dice también el versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, ahora habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Versículo 22, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. De nuevo entramos en la perplejidad de la contradicción del autor. ¿No os parece? Que no tiene mucho sentido que de un capítulo a otro derive de esta manera. ¿Qué dice el capítulo siguiente? El capítulo 8. El capítulo 7 está en un sándwich. El capítulo 8, dice el versículo 37, por no entrar en muchos de ellos,
resaltando la realidad de la victoria de la vida en el Espíritu, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Parece el capítulo 7 una extraña interpolación de un autor desconocido, de un fracasado, de alguna manera, ¿verdad? Hay abundante e irrefutable evidencia bíblica que pone de manifiesto la realidad de la victoria presente, no futura, del creyente en el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo podemos casar estos contenidos que apuntan a una sistemática derrota con la triunfante vida en el Espíritu que propugnan en el capítulo anterior y el siguiente? ¿Cómo se puede casar esto? Probablemente no estemos más que delante de un problema a la hora de leerlo. A la hora de leer el texto, quizás de forma superficial, precipitada, aislada y fuera de contexto. Creo que necesitamos acercarnos a este texto como anteriormente al de Jeremías, desde el punto de vista histórico y cultural. Sin tener en cuenta estos preceptos, el texto es, con el corazón en la mano, deprimente, ¿no os parece? Es deprimente, miserable de mí, ¿quién me librará de esto? Lo que quiero hacer no hago, lo que no quiero hacer esto hago. Es la frustración personalizada y nos instala en el pesimismo y nos instala en la decepción y nos instala en la derrota, ¿no es así? Habríamos que preguntarlo, ¿estamos leyendo bien el texto? ¿Estamos leyendo bien el texto? Si las implicaciones que emanan de él son las que acabamos de mencionar, ¿habremos incurrido en algún error hermenéutico, en una lectura fácil y superficial? ¿Cuál es el tema principal? Quizás esa es una pregunta importante a la hora de ubicarnos, al acercarnos a este texto. Una de las pautas o dinámicas de estudio general es ver, para tomar conciencia de cuál es el tema principal, las palabras o ideas más nombradas y destacadas en el texto que tenemos por delante. ¿Con cuáles nos encontramos aquí? Pues es curioso, porque desde el capítulo 7 hasta el capítulo 8, versículo 4, encontramos, ¿sabéis cuántas veces? 35 veces la mención a la palabra ley, mandamiento o similar. Parece que Pablo tiene esta cuestión en mente. El problema de los legalistas en la iglesia en Roma. El problema de los judaizantes en la iglesia allí. Y parece, os propongo, que lo que está haciendo el apóstol Pablo con esta disertación desde el capítulo 7, el 6 y el 8 es dar respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es el lugar de la ley? A esta pregunta en aquel contexto, ¿cuál es el lugar de la ley en el discipulado y la vida cristiana? Ahora que Cristo vino e inauguró una nueva era. Y en virtud a tener esta pregunta de referencia, lo que ocupaba la mente de Pablo, entender así el texto de una manera diferente. Es necesario acercarnos al texto con la intención de llegar a la comprensión del mismo a tenor del contexto literal, histórico y cultural. Si no, caemos en la fácil, y ya hemos mencionado en otras ocasiones, la teología del ejemplo. Yo lo habré mencionado 2 o 3 veces aquí, no sé si os recordáis, pero me parece que la teología del ejemplo es una de las teologías más dañinas que se pueden introducir en la Iglesia y más crítica para nuestra experiencia como creyentes. ¿Qué implica o qué significa la teología del ejemplo? Un autor, John Girardet, dice lo siguiente, para definir lo que es la teología del ejemplo. Lo que Dios ha aprobado en un lugar, momento y circunstancias determinados, lo aprueba para todos los lugares, momentos y circunstancias. Una descripción muy sencilla, muy facilita, pero tiene unas implicaciones muy importantes si lo entendemos bien. Lo que Dios ha aprobado en un lugar, en un momento y circunstancias determinadas, eso implica que lo aprueba para todos los momentos, lugares y circunstancias. Yo creo que se entiende, pero pongamos algunos ejemplos para ver lo que significaría la teología del ejemplo. Si Abraham, si Moisés, si Pablo o cualquier otro lo hizo o lo experimentó, ¿es legítimo
experimentarlo nosotros, ¿vale? Por ejemplo, si Jesús lavó los pies a los discípulos, la teología del ejemplo nos dice que tenemos que lavarnos los pies los unos a los otros. En este caso puede parecer ridículo, pero lo aplicamos así en muchos otros. Si Dios lo ordenó y lo prometió en un determinado momento del pasado, lo sigue ordenando y prometiendo hoy. Por ejemplo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La teología del ejemplo, aplicando que esto fue dicho en un momento, en lugar y circunstancia determinada, pero que se extrapola tal cual a nosotros, nos dice que el principio de salvación transgeneracional. ¿Veis? Como la teología del ejemplo tiene implicaciones extrañas y a veces hasta ridículas. Si hubo un momento en el que Dios obró de una determinada manera, podemos esperar que hoy obre de la misma. Una implicación práctica. Si una vez Dios habló a través de un asno, ¿qué hacemos que no tenemos uno en el jardín? Por si acaso, hace lo mismo. O sea, podemos llegar al extremo del ridículo, del absurdo. Así que creo que ya sin ni siquiera haber entrado en el texto tenemos que aprender del mismo acerca, por ejemplo, de esto que estoy mencionando, de la teología del ejemplo. Ahora, ¿estamos leyendo bien el texto? Quizás hemos de enfrentar otra pregunta. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando aquí? Todos diremos el apóstol Pablo, a menos que sea realmente una interpolación extraña y excesivamente larga, ¿no? ¿Quién está hablando? ¿Quién es este que se identifica a sí mismo como pobre y miserable? Otra versión dice, ¿quién es este desdichado? ¿Quién es? ¿Quién es este que nos está ofreciendo una descripción gráfica tan brutal de su confusión moral interior, de su lucha y derrota permanente contra el pecado? ¿Quién es el que está diciendo estas palabras? ¿Es realmente el apóstol Pablo compartiendo su propia experiencia de derrota y de frustración? ¿Es el apóstol Pablo describiendo la realidad de un conflicto interminable y devastador en el que reconoce que quiere hacer una cosa y no lo hace, y lo que no quiere hacer, eso lo hace, y acaba frustrado y expresando, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O bien está personificando o poniéndose en el lugar de alguien para ser de impacto a sus lectores. Hay algunas propuestas. Algunos dicen que Pablo está personificando o poniéndose en el lugar de una persona no salva, de una persona no regenerada. Esta es una posición que se ha mantenido durante mucho tiempo porque desde Orígenes se ha rechazado el punto de vista de que Pablo esté aludiendo a sí mismo con esta forma de entender su propia experiencia como creyente. No podían aceptar que un creyente regenerado, no podían aceptar, que estuviese describiendo a un creyente como el apóstol Pablo, que llega a describirse como vendido como esclavo al pecado. Es que es dura la palabra. El autor se reconoce vendido como esclavo a la práctica del pecado. Estas gráficas descripciones solo podían entenderse desde la representación de una persona no regenerada, ¿vale? Es desde Orígenes una de las perspectivas. Ahora, tiene una clara objeción, que el texto nos manifiesta o pone de manifiesto a una persona que se deleita en la ley. El versículo 22 al final. ¿Cómo entonces surge la pregunta? ¿Cómo puede una persona no regenerada, no salva, que es hostil a la ley de Dios, declarar en el versículo 22 que se deleita y disfruta de la ley? Bueno, no casa, ¿verdad? No casa que sea una persona no regenerada. Otros proponen que sea Pablo compartiendo su realidad personal como un creyente regenerado y maduro, pero viviendo esta experiencia real. ¿Por qué?
porque tiene una percepción de sí mismo que los no creyentes no tendrían, porque habla de sí mismo y su confrontación con el pecado como con disgusto y desesperación. Es un rasgo que el no creyente no puede tener. Vemos ahí su actitud hacia la ley. Dice que ama su ley y se deleita en ella. No es un rasgo para el no creyente. Su ansia por llegar a la final liberación de esta realidad de esclavitud al pecado, que se expresa en el versículo 24 con esa vehemencia, ¿no? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No es un rasgo que pueda ostentar una persona que no sea creyente. Este conflicto es propio de alguien que es habitación del Espíritu Santo. Sin embargo, surge una objeción o contradicción a que sea un creyente regenerado y maduro en Cristo. ¿Puede una persona de estas características describirse como esclava y prisionera, dominada por el pecado? Mirad lo que plantea el hermano Martin Lloyd-Jones. Dice: no es posible que la persona que se deleita en la ley de Dios no sea regenerada. Y tampoco es posible que la persona que se considera esclava del pecado sea plenamente regenerada. O sea, de alguna manera quita de en medio las dos propuestas estas anteriores. Una tercera sería: Pablo está personificando al creyente de aquel tiempo y su relación con la ley. Una persona regenerada que ama la ley de Dios, que anhela fervientemente someterse a ella, pero no es un creyente, entre comillas, normal, sano y maduro, ¿vale? Este creyente declara que sigue siendo esclavo y prisionero del pecado. Y es cierto que el creyente está en lucha continua entre su carne y el espíritu, pero la referencia aquí es de derrota permanente. Parece que el problema es que aquí este creyente que identifica o personifica al apóstol Pablo no parece saber mucho de la realidad y del poder del Espíritu Santo en su vida. En Romanos 7, que hemos mencionado antes, es un texto que está lleno, el que tenemos por delante, perdón, está lleno de ley. 31 veces se pronuncia en el capítulo 7 ley. El capítulo siguiente, 8, 21 veces se pronuncia la palabra espíritu. Hay una confrontación absoluta. Mirad, esta es la propuesta de Stott que me parece muy interesante para nuestra reflexión. John Stott dice que se trata, la personificación que está haciendo el apóstol Pablo, de creyentes que habían comprendido que para la justificación no estaban bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Vale? Pero no habían llegado a entender cabalmente que para la santificación tampoco debían de estar bajo la ley, sino bajo el Espíritu. Es que es interesante y hemos de notar en el contexto en el que el apóstol Pablo está escribiendo que incluso después de Pentecostés parece que hay muchos creyentes judíos que les costó tiempo asumir la transición del antiguo periodo veterotestamentario, del Antiguo Testamento al Nuevo. Había muchos creyentes confusos. No había una revelación expresa de la palabra de Dios. No sabían dónde estaban de pie. Habían creído el mensaje del Evangelio, pero no conocían las implicaciones del mismo, la realidad poderosa de la presencia del Espíritu Santo en las vidas de cada uno. Habían sido salvos por gracia en el Espíritu, pero pretendían vivir su vida cristiana en un proceso de santificación cumpliendo las leyes del Antiguo Testamento. Estaban en una época bisagra de mucha confusión. De ahí la expresión en el versículo 15 cuando dice: porque lo que hago no lo entiendo, no sé qué es lo que está pasando, no sé cómo funciona este nuevo cristianismo en el que estoy. Y esto tiene implicaciones. No podemos tomar este texto como modelo normativo de la experiencia cristiana normal para justificarnos en nuestras derrotas contra el pecado. Tenemos que pasar necesariamente por la derrota del capítulo 7 para llegar a la victoria del capítulo 8. Tenemos que beber las miserias
de la frustración y la decepción de andar dominados bajo la esclavitud del pecado, siendo miserables porque no podemos alcanzar los niveles de santidad que Dios quiere, para pasar después al escalón del capítulo 7, donde hay victoria por fin en Cristo? Yo creo que no. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos sigue diciendo el texto? El texto nos habla de la realidad de batalla espiritual. La síntesis de esta realidad de batalla espiritual es el versículo 19, cuando nos dice: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. La persona que representa aquí el apóstol Pablo se debate en la derrota permanente. Esto no nos representa o no nos ha de representar, pero sí que nos habla de la realidad de una batalla espiritual absolutamente brutal. O sea, el hecho de no estar en la derrota permanente del capítulo 7 no implica que no haya guerra, que no estemos en confrontación, y hemos de tomar una conciencia adecuada de ello. Os he compartido en algunas ocasiones, y ahora preparando esta reflexión se me venía a la mente esta misma cita que os he compartido en otra ocasión, pero me parece muy interesante que tomemos conciencia de esa realidad. John dice: tengo la seguridad de que una de las causas del mal estado de la iglesia de hoy es el hecho de que el diablo ha sido olvidado. No estamos en la derrota permanente, recalcitrante del capítulo 7 de Romanos, no estamos ahí, pero no estamos viviendo la vida de rosas, fueron felices y comieron perdices. No, esta es una realidad. Atribuimos todo a nosotros mismos. Hemos llegado a ser muy psicológicos en nuestra actitud y pensamiento. Vivimos ignorantes de este gran hecho objetivo. 2 puntos. El ser y la existencia del diablo, el adversario, el acusador y sus dardos feroces. Y esta batalla, como hemos mencionado muchas veces, se libra en tres frentes perfectamente identificados pero cohesionados. Hay una confrontación personal de las huestes espirituales de maldad contra nosotros, porque no tenemos lucha, nos dice la Escritura, contra carne y sangre. No, ojalá. Tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una confrontación no tan solamente personal contra Satanás y sus fuerzas, sino una confrontación sistemática contra el orden mundial gestionado por el príncipe de este mundo. Nos dice en 1 de Juan: sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. El sistema que opera el mundo está bajo el maligno. Y este sistema se vuelve contra el pueblo de Dios de una manera sistemática. Y por último, estamos inmersos en una confrontación suicida dentro de nosotros mismos, nuestra propia carne, nuestra naturaleza caída, que nos lleva al barro. Dice en Santiago: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Escuchaba una conferencia de Itiel Arroyo que decía: Satanás tiene sus huestes apuntadas al paro. Le basta con que nuestra carne, con que demos rienda suelta a nuestra carne, a nuestra propia concupiscencia. Dice que después de que ha concedido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Así que la guerra es real. Nosotros no percibimos el ambiente bélico del pasaje, porque perdemos un poco el sentido de algunas palabras, pero fijaos, solamente en el versículo 23 y 24, que lo vemos y no vemos nada, dice: pero veo una ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Se rebela es una palabra explícita del lenguaje bélico, y esa palabra es organizar una expedición militar. Así que esta es rebelar. Cuando los hermanos que leían en Roma este texto le estaban recibiendo estas palabras: se levanta una auténtica expedición militar contra mi mente. Y en ese mismo versículo dice: y me lleva cautivo
a la ley del pecado. La palabra cautivo es capturar con una lanza. Así que se levantan huestes espirituales de maldad que organizan una expedición militar y nos llevan con lanzas tomado prisionero. Y el versículo 24, famoso, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La palabra librará es la palabra específica del rescate de un compañero que está en manos de fuerzas enemigas. Aquí queda, ¿quién me librará? Pero es mucho más gráfica. Por favor, ¿quién me librará de esta situación? ¿Qué compañero viene a rescatarme de manos del dominio del enemigo? Así que el texto al que lo leí en primera instancia decía, estamos en guerra. Esto es brutal. El desarrollo de la batalla se libra, aparece varias veces la palabra ley, entre la confrontación de la ley de Dios, la ley que se debate en mis miembros, la ley en mi mente, la ley del pecado, todo eso como espacios de combate, como espacios de lucha, como espacios de violencia. Estamos en lucha, pero el texto nos dice que estamos en victoria. Este es el grito final. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. El capítulo 7 viene a confrontar a los hermanos en Roma de una manera especial. Dice el versículo 22 del capítulo 6, habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Siendo esta la realidad que plantea el versículo 6, el capítulo 6, el capítulo 7 va a confrontar a los hermanos en Roma con la incapacidad de pretender vivir la vida cristiana al guardar la ley en su esfuerzo personal. Le dice, hay victoria, pero si queréis vivir el nuevo evangelio que hemos predicado en las fuerzas del cumplimiento con vuestra fuerza de la ley del Antiguo Testamento, miserable. Miserable. Derrota permanente. El capítulo 7 va a servir a los lectores originales para ubicarlos de una manera especial ante el esplendor del capítulo siguiente. ¿Qué sentido tiene el capítulo 7 cuando el capítulo 8, cómo empieza? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esta es la realidad, no os engañéis. Porque lo que era imposible para la ley, era imposible para ellos vivir en la carne las demandas de la ley, por cuanto era débil por la ley. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en vosotros. Y acaba diciendo, en todas estas cosas sois más que vencedores, hermanos. No os confundáis. Y ahora podemos desconectarnos y decir, qué buen mensaje les dio el apóstol Pablo a aquellos hermanos, ¿verdad? No caigáis en el legalismo de intentar vivir la santificación de vuestro nuevo estado creyente o como cristiano, intentando vivir en el esfuerzo de vuestra carne los principios de la ley mosaica. Por lo tanto, este texto no es pertinente para nosotros. ¿Tiene sentido para nosotros hoy? ¿Tiene sentido? ¿No os parece que tristemente la historia se repite? ¿Que tendemos al legalismo hoy igual que ayer? Ayer pretendían los hermanos romanos a los que Pablo escribe vivir la santificación y la vida cristiana en aras de guardar la ley mosaica en virtud a sus propias capacidades y fuerzas. Ese era el problema. Ellos pervirtieron y contaminaron el sentido de la ley.
se consideraban salvos por gracia, pero santificados por la ley, por el cumplimiento de la ley mosaica, y quedaban perplejos ante el fracaso permanente y el desengaño. Y en sus voces y en sus corazones lo que quedaba en última instancia era el grito desgarrador de derrota: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo de muerte es una expresión gráfica muy fuerte. Muchos comentaristas piensan que este cuerpo de muerte es la alusión a uno de los castigos que los romanos impartían en su ley a los asesinos. ¿Sabéis cuál era? Ponerle el cuerpo del muerto en la espalda. Tú has matado, te dejo el muerto, te lo amarro y sus propios gusanos acabarán con tu vida. Fijaos qué brutalidad lo que el apóstol Pablo le está diciendo en un ambiente bélico, como estamos diciendo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte cuya putrefacción va a acabar con la mía? Por el intento de vivir en la fuerza de sus propios esfuerzos personales el cumplimiento de la ley del Antiguo Testamento. Y como decía, ocurre lo mismo hoy. Respiramos tranquilos porque no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Ciertamente no estamos bajo el yugo de la ley mosaica, pero ¿nos habremos inventado algunos yugos propios? Quizá incluso yugos peores sustentados en el propio Nuevo Testamento, habiendo pervertido de esa manera y contaminado el propio Evangelio. ¿No podría ser una frase que se pueda dar entre nosotros: salvos por gracia, pero santificados por las obras de la ley no mosaica, sino nuevo testamentaria? No sé si me explico en la... Libertados de la pena y de la condenación del pecado, pero presos de un sistema religioso y legalista, no del Antiguo Testamento, sino nuestro, a nuestra medida, sin vivir la experiencia de la libertad en el Espíritu, ajenos a la promesa de: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Somos, pregunto, verdaderamente libres? ¿O habremos caído en transformar en leyes esclavizantes sanos principios bíblicos del Nuevo Testamento? No sé si... Principios que, siendo buenos en sí mismos, hemos podido llegar a convertir en cargas al no vivirlos en la libertad del Espíritu, sino en la esclavitud de la carne. Igual que antaño, pero más bonito. Por ejemplo, la Biblia nos enseña a no dejarnos de reunirnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Se puede convertir esto en un principio legalista? Asistir a todas las reuniones contra viento y marea. ¿De qué vale si no es en el espíritu, sino en la carne? ¿De qué vale que fichemos todos los domingos y todas las reuniones no tenemos este ficho? Por si alguno se dice: uy, pues yo no he fichado esta mañana. No lo tenemos, no tenemos que fichar, pero dentro sí que tenemos la maquinita. No la tenemos explícitamente ya en las puertas, pero si no vengo, no me siento bien. ¿Pero por qué? Por tu vehemencia, pasión, deseo de encontrarte en la comunión con el Señor y los hermanos, o es que he faltado, estoy acostumbrado a venir, mi carne necesita asistir. Legalismo evangélico, ¿puede ser? Por ejemplo, servir a la Iglesia, a los demás y a la obra hasta la extenuación, pero desde la resignación y la queja. ¿Cuántas veces has servido con resignación y queja? Eso es carne. Eso es legalismo. Si en tu servicio hay resignación, queja y amargura, deja de hacerlo.
es obra de la carne. ¿Qué diremos de leer la Escritura y orar? Pero casi es como un acto de penitencia. Hoy no he orado, hoy no he leído, voy a leer. ¿Qué diremos de la experiencia de vivir la comunión cristiana como una especie de purgatorio? Estoy aquí y os aguanto porque no tengo otra cosa. ¿Vale? ¿Qué diremos de evangelizar a tiempo y fuera de tiempo por castigo, por el lastre insoportable de la culpa? ¿Qué libertad cristiana es eso? ¿Qué diremos de ofrendar por obligación, con todo el dolor de corazón, en vez de con liberalidad, alegría y gratitud? ¿Qué diremos de perdonar a regañadientes a los demás? Porque es que no hay más remedio. Si no te perdonaba tu madre. ¿Qué diremos de soportar la voluntad de Dios con resignación fatalista de que no puede cambiar la realidad que le ha tocado? ¿Cuánto nos parecemos, hermanos, a los creyentes en Roma? Es decir, ¿cuánto vivimos en una especie de dolorosa santificación por obras que nos llevan a una experiencia cristiana triste y resignada? ¿Cuánta esclavitud en nuestras paredes muchas veces? Y esto no conduce a otra cosa que una experiencia de permanente derrota en una especie de vivencia de purgatorio evangélico que pagamos aquí, no en otro lado, en ausencia de libertad y de gozo, que muchas veces nos llega a exclamar como aquella que representaba el apóstol Pablo: miserable de mí. Qué cansado estoy, qué harto estoy. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, hermano, el mensaje es que no se trata de legalismo de obras, sino de la libertad gloriosa de andar en el Espíritu. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Este es el mensaje de ayer y de hoy. Andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Así que nuestro esfuerzo, nuestra disciplina, no es hacer las obras de la ley evangélica, sino estar en Cristo, en una vida de comunión, de intimidad y de dependencia de su persona, de silencio sobrecogedor delante de su grandeza, en alabanza y en adoración, de oración y compromiso de obediencia. Y desde ahí Él nos infundirá su carácter, y su carácter, por su Espíritu, nos lleva a la victoria, no la de la carne. Y así se borrará el triste lamento de derrota. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y será transformado por la expresión de gratitud del versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, quien nos lleva de victoria en el poder de su Espíritu. Que así sea en nosotros. Señor, queremos darte gracias por la libertad gloriosa y la victoria que en Cristo tenemos, Señor. Queremos rogarte, Padre, que tú transformes nuestras vidas al estar junto a ti, Señor, y ser moldeados por tu Espíritu, Padre. Señor, queremos vivir la realidad de tu victoria manifestada en el momento cumbre de la cruz, donde venciste el poder de las tinieblas, Señor, y desde ahí nos pones también en una posición de victoria en ti, Padre. Señor, que nuestra carne no nos engañe, Señor, no nos lleve al cumplimiento vacío de puras leyes ceremoniales, de puras leyes de agenda, Señor, sino que seamos fortalecidos en la realidad de tu presencia, Padre. Te lo rogamos, Señor, dándote las gracias por la claridad, Señor, de tu palabra que nos guía y nos guarda. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo.